¿Qué pasaría si la historia de Jesús no terminó en Jerusalén? ¿Qué pasaría si existiera un legado oculto que no solo sobrevivió, sino que viajó en secreto hasta Francia? Hoy vamos a explorar una de las teorías más sorprendentes y a la vez más incómodas del cristianismo. La posibilidad de que Jesús y María Magdalena hayan tenido descendencia, y que esos hijos fueran llevados en secreto a tierras francesas para proteger su linaje. Sí, hablaremos del legado oculto en Francia. Y si te quedas hasta el final, descubrirás la parte más importante. Una conexión inesperada entre antiguas leyendas, los templarios y evidencias modernas que podrían cambiar para siempre la forma en que entiendes la historia sagrada. Créeme, esa pieza final es la que hace que todo cobre sentido. Pero antes de sumergirnos en documentos, pistas bíblicas y misterios medievales, quiero que sepas algo. Este no es un video de especulación vacía. Cada minuto está diseñado para mostrarte cómo las piezas encajan, cómo lo que parecía un rumor puede tener raíces en la historia, y por qué se intentó ocultar esta verdad durante siglos. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en un sermón dominical ni en un libro de historia convencional. Es un viaje distinto, uno que mezcla fe, misterio y una búsqueda de la verdad. Y antes de comenzar, te invito a hacer dos cosas muy simples. Suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios, porque cada semana exploramos misterios como este, y dejarme un comentario al final diciéndome qué opinas de esta teoría. ¿Te parece una herejía o una pieza olvidada de la historia? Ahora prepárate, porque lo que vamos a revelar no es solo historia antigua, es un relato vivo que sigue resonando en nuestro presente, y lo más sorprendente, todavía está por venir. Para entender por qué esta teoría tiene tanto peso, primero necesitamos regresar al contexto histórico y cultural en el que vivió Jesús. En el judaísmo del siglo I, un rabino era más que un maestro espiritual, era un modelo de vida. Y en esa época era impensable que un hombre judío adulto, reconocido como líder, permaneciera soltero. El matrimonio no era opcional, sino parte de la identidad de un maestro. De hecho, se esperaba que todo rabino tuviera esposa e hijos, porque la descendencia era considerada una bendición y un deber ante Dios. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es que Jesús, a quien muchos llamaban rabino, no aparece con esposa en los evangelios oficiales? ¿Es posible que esa parte de su vida haya sido borrada o deliberadamente silenciada? Aquí entra un detalle fascinante. Los evangelios no son biografías modernas, con cada aspecto de la vida narrado cronológicamente. Son escritos teológicos, enfocados en transmitir un mensaje espiritual, no en contar cada episodio personal. Y es justamente en esos vacíos donde nacen las preguntas. Por ejemplo, los llamados años perdidos de Jesús. Desde su adolescencia hasta la y hasta los 30 años, los evangelios guardan un silencio absoluto. Décadas enteras de su vida, sin registros. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Por qué nadie lo cuenta? Los historiadores coinciden en que ese silencio es sospechoso. No porque sea una prueba de que algo se ocultó, pero sí porque deja un terreno abierto a lo que pudo haber sucedido. Y cuando añadimos la centralidad de María Magdalena en el relato, la figura de una posible esposa ya no parece tan descabellada. Además, pensemos en el contexto político. Roma estaba vigilando a cada movimiento del pueblo judío. La idea de un Mesías era peligrosa, porque podía convertirse en símbolo de rebelión. Ahora imagina que además se confirmara que ese Mesías tenía hijos. Eso significaba un linaje, una continuidad, una amenaza que Roma y los líderes religiosos no podían permitir. Por lo tanto, resulta más comprensible que los primeros cristianos decidieran no hablar abiertamente de un matrimonio o de una descendencia. Callar era una manera de proteger. Este marco cultural nos muestra que la hipótesis no surge de la nada, sino de un vacío real, de tradiciones judías claras y de un contexto político explosivo. Pero aquí viene lo más interesante. Aunque los evangelios guardan silencio, existen pistas sutiles que parecen asomar entre líneas. Pistas que apuntan a un vínculo más profundo entre Jesús y María Magdalena. Y esas señales, escondidas en pasajes conocidos, son las que exploraremos ahora. Si abrimos los evangelios con ojos atentos, descubrimos que hay detalles que siempre estuvieron allí, pero que rara vez se analizan con detenimiento. Señales sutiles que apuntan a que la relación entre Jesús y María Magdalena era mucho más profunda de lo que la tradición oficial aquel ha querido admitir. La primera pista aparece en las bodas de Caná. El Evangelio de Juan narra cómo Jesús convierte el agua en vino en una celebración de matrimonio. Pero lo que muchos no notan es un detalle clave. La madre de Jesús está profundamente involucrada en los preparativos, como si fuera anfitriona o al menos alguien de confianza en la familia que organiza el banquete. Y Jesús, lejos de ser un simple invitado, actúa con una autoridad inusual en el evento.
Esto llevó a algunos estudiosos a preguntarse, ¿y si aquella boda era en realidad la suya? ¿Y si el milagro del vino fue el inicio simbólico de su vida matrimonial? Luego encontramos la presencia constante de María Magdalena. Ella no aparece como un personaje secundario, sino como alguien central en los momentos más decisivos. Fue una de las pocas que permaneció junto a la cruz cuando todos los demás huyeron. Fue la primera en llegar al sepulcro vacío. Y, según el Evangelio de Juan, fue la primera en ver al Cristo resucitado. ¿Por qué ella? ¿Por qué no Pedro, o Juan, o Santiago? El hecho de que Jesús se muestre primero a María Magdalena tiene un peso enorme. En una cultura donde el testimonio femenino no era considerado válido, elegir la Xopomeya como primera testigo no era una decisión casual. Era un gesto personal, íntimo, que la coloca en un lugar de cercanía privilegiada. En el Evangelio de Lucas se mencionan y además que María Magdalena acompañaba a Jesús en su ministerio y ayudaba con sus propios recursos. Es decir, ella no era simplemente una discípula más, sino alguien que sostenía el movimiento desde adentro, con independencia económica y con un rol activo. Y aunque los evangelios canónicos se quedan hasta Maí, los evangelios apócrifos nos abren una ventana aún más reveladora. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y que solía besarla en la boca. Este texto fue tan polémico que durante siglos fue tachado de herejía. Sin embargo, al leerlo junto con los demás evangelios, cobra una nueva fuerza, la de mostrar un vínculo que va más allá de lo espiritual. El Evangelio de Tomás también incluye fragmentos en los que Pedro se queja del lugar que ocupa Magdalena, preguntando por qué Jesús la prefiere sobre los demás. Y la respuesta es contundente, porque ella entendió cosas que los demás no comprendieron. Ahora bien, hay algo aún más intrigante. En el relato de la resurrección, Jesús le dice a María, «No me toques, porque aún no he subido al Padre». Esta frase en griego puede traducirse también como, «No me sigas aferrando». Es decir, María lo estaba abrazando, no con un gesto distante, sino con la cercanía de alguien que había perdido a la persona más amada en su vida. ¿No es esto una pista clara de la profundidad de su relación? Claro, ninguna de estas pruebas por sí sola confirma un matrimonio o una descendencia. Pero cuando las colocamos juntas, forman un patrón que sumado al silencio de los evangelios sobre los años perdidos y a la expectativa cultural de que un rabino debía casarse, abre la puerta a una conclusión inevitable. Jesús y María Magdalena compartían un lazo especial, quizás matrimonial. Y aquí surge la pregunta clave. Si existió tal unión, ¿qué ocurrió con la posible descendencia? Porque si hubo hijos, ellos no podían permanecer en Palestina. Su vida corría peligro. Y es en este punto donde la historia se torna aún más misteriosa. Porque lo que pasó después no solo tiene que ver con Roma y Jerusalén, sino con un viaje secreto hacia otra tierra, Francia. Si la hipótesis de una unión entre Jesús y María Magdalena es cierta, entonces debemos enfrentar la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con sus descendientes? ¿Cómo sobrevivir en un mundo dominado por Roma y por una élite religiosa que ya veía a Jesús como una amenaza mortal? Recordemos el contexto. Jesús había sido ejecutado de la manera más brutal y pública, bajo la acusación de proclamarse rey de los judíos. Para Roma, eso equivalía hasta un acto de rebelión política. Y para los líderes religiosos de Jerusalén era una blasfemia intolerable. Su crucifixión no fue solo una condena, fue una advertencia. El mensaje era claro. Cualquiera que se levantara como heredero espiritual o físico de Jesús correría la misma suerte. Y aquí entra el peligro. Si existía un hijo o una hija, ese niño sería visto como un heredero directo. Una figura con un linaje capaz de encender esperanzas mesiánicas en un pueblo que soñaba con libertad. Un descendiente de Jesús no sería un simple niño, sería un símbolo viviente, y un símbolo en tiempos de opresión podía ser más poderoso que un ejército entero. Por eso, ocultarlo no era una opción, era una necesidad de vida o muerte. Los romanos no habrían dudado en eliminar cualquier rastro de sangre que pudiera convertirse en bandera de rebelión. Los líderes religiosos, igualmente, habrían considerado a ese descendiente como un peligro para su autoridad. Imaginemos por un momento la angustia de María Magdalena si en su vientre llevaba la vida de ese linaje. Cada movimiento, cada mirada en las calles de Jerusalén podía convertirse en una amenaza. No podían quedarse allí, no podían confiar en nadie. Los evangelios apócrifos insinúan este clima de tensión. Se habla de Magdalena como una mujer perseguida, de enfrentamientos con los apóstoles y de la necesidad de guardar silencio. Incluso en la tradición oral, recogida siglos después, se conserva la idea de un viaje secreto, de un éxodo silencioso hacia tierras lejanas. Y aquí es donde la historia se oscurece.
No hay registros oficiales de persecuciones contra una supuesta descendencia de Jesús, precisamente porque el mayor éxito de quienes lo protegieron fue mantenerlo en secreto. Un secreto tan bien guardado que durante siglos sobrevivió como un rumor, una leyenda, hasta convertirse en lo que hoy llamamos la historia prohibida. Lo cierto es que en tiempos de Roma, cualquier amenaza al poder debía desaparecer. La cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue un símbolo político. La advertencia de lo que ocurre con quienes desafían al imperio. ¿Cómo habría escapado un hijo de Jesús a esa maquinaria de control? Solo de una forma, desapareciendo, ocultándose, saliendo de Palestina antes de que fuera demasiado tarde. Y ese escape, según las tradiciones más antiguas, no fue hacia Egipto como ocurrió en la infancia de Jesús, sino hacia otra tierra inesperada, mucho más lejana. Un lugar que se convertiría en el nuevo refugio del misterio, la antigua Galia, lo que hoy conocemos como Francia. Imagina por un momento la escena. Jerusalén está convulsionada tras la crucifixión. Los seguidores de Jesús se dispersan, perseguidos y vigilados. En medio de ese caos, un pequeño grupo prepara en silencio una huida desesperada. Entre ellos, María Magdalena. Y según las tradiciones más antiguas, no viajaba sola. Llevaba consigo un secreto más grande que cualquier tesoro, un legado de sangre que debía sobrevivir a toda costa. Las leyendas francesas cuentan que Magdalena, junto con un reducido círculo de fieles, habría tomado rumbo hacia el Mediterráneo. No en una gran embarcación romana, sino en un barco improvisado, casi sin timón, un navío destinado a perderse, a menos que el viento y la providencia lo guiaran. Este viaje clandestino habría sido una apuesta de vida o muerte. Atravesar el mar en esas condiciones significaba confiar en lo invisible, en un destino marcado por la necesidad de ocultar lo más sagrado. Y ese trayecto, según la tradición, los condujo hacia las costas del sur de la actual Francia, en la región de Provenza. Allí comienza a insurgir una tradición sorprendente. En lugares como Saint-Maurice de la Mer se conservan hasta hoy la memoria de 3 Marías llegadas desde Oriente en un barco sin remos. Una de ellas, identificada por muchos como María Magdalena, habría llegado exhausta, pero con una misión clara: proteger aquello que llevaba consigo. La Provenza del siglo I era un centro de poder. Era una región tranquila, rural, alejada de las miradas de Roma. El sitio perfecto para desaparecer, para comenzar de nuevo. Para criar a un niño o niña sin atraer sospechas. Y es allí donde algunos historiadores señalan el nacimiento de una tradición secreta. La idea de un linaje que se mantuvo oculto bajo el manto de la discreción. Con el paso del tiempo, esta presencia dejó huellas. Iglesias dedicadas a María Magdalena comenzaron a aparecer en Francia siglos más tarde. Su figura fue venerada no como una pecadora arrepentida, esa es una interpretación tardía de la Iglesia, sino como la portadora de un misterio sagrado. Incluso en la Edad Media los templarios y otras órdenes secretas afirmaban custodiar ese legado. Piénsalo por un instante. ¿Por qué Francia y no otro lugar? Porque allí, en tierras lejanas, el Imperio Romano no veía amenaza. Porque allí, el recuerdo de Jesús no estaba ligado a la política de Jerusalén. Y porque allí, bajo nuevas raíces, el misterio podía florecer en silencio. La huida hacia Francia no fue simplemente un viaje físico. Fue el inicio de una nueva narrativa, una historia escondida bajo capas de leyenda, custodiada por siglos y transmitida en susurros. Un viaje que transformó a Francia en el corazón del misterio prohibido, el lugar donde, según muchos, se escondió el linaje oculto de Jesús y María Magdalena. Y ahora surge la gran pregunta: ¿qué evidencias existen de que ese legado realmente echó raíces en suelo francés? Las respuestas, aunque fragmentadas, resultan inquietantes. El misterio no terminó con la llegada de María Magdalena a tierras francesas. Por el contrario, fue allí donde el secreto comenzó a echar raíces profundas. Francia se convirtió en el epicentro de una tradición oculta que, con el paso de los siglos, daría lugar a una de las leyendas más poderosas de la historia, la del Santo Grial. Muchos crecieron escuchando que el Grial era la copa que Jesús usó en la última cena, pero otros textos y tradiciones apuntan a algo mucho más simbólico, incluso perturbador. El Grial no sería un objeto, sino una sangre, una descendencia, una sangre real, en francés sang real, que habría viajado en el vientre de Magdalena hasta Francia, dando inicio a un linaje oculto. Los relatos medievales alimentaron esta visión. No es casualidad que en los siglos XII y XIII surgieran las grandes historias artúricas, donde caballeros como Perceval y Lancelot buscaban el Grial como si fuera el tesoro más importante de la cristiandad. Pero si el Grial era en realidad una metáfora de un linaje, entonces lo que esos relatos escondían no era un cáliz, sino un secreto de sangre. Y aquí entran los templarios.
La enigmática orden militar y espiritual que surgió tras las cruzadas no solo fue conocida por su poder económico y militar, sino por custodiar misterios que la Iglesia nunca quiso reconocer. Algunos investigadores sostienen que los templarios descubrieron documentos en Jerusalén que confirmaban el vínculo entre Jesús y Magdalena, y que este conocimiento fue trasladado y protegido en Francia. Piensa en esto. ¿Por qué Francia se convirtió en la cuna de catedrales góticas como Chartres o Notre Dame, cargadas de simbolismo oculto? ¿Por qué tantas leyendas sitúan a los templarios en esa misma región donde, según la tradición, Magdalena vivió y predicó? La respuesta parece clara. Estaban preservando un secreto demasiado grande para ser revelado. La Iglesia oficial, por supuesto, tenía razones para borrar esta versión. Aceptar un linaje de Jesús habría destruido su monopolio espiritual. Porque si Jesús dejó descendencia, el poder no recaía únicamente en Roma, sino en una sangre viva, una herencia que ningún papa podía controlar. Por eso, el relato de la pecadora arrepentida fue más útil. Minimizaba a Magdalena, reducía su papel y hacía desaparecer cualquier sospecha de descendencia. Sin embargo, las huellas de ese legado permanecen. Textos gnósticos, símbolos en catedrales y hasta genealogías medievales apuntan a la existencia de una línea secreta. Algunos señalan a los merovingios, la primera dinastía real de Francia, como descendientes de esa sangre oculta. ¿Coincidencia? ¿O la manifestación velada de un secreto que nunca pudo ser enterrado del todo? Este legado escondido conecta todo. La huida hacia Francia, la veneración de Magdalena, el auge de los templarios y el misterio del Grial. No es una simple teoría, es una narrativa que atraviesa siglos de historia, de silencios, de persecuciones. Y aquí está lo más inquietante. Si todo esto fuera cierto, no estaríamos hablando de un mito medieval, sino de una realidad capaz de cambiar la forma en que entendemos la fe, la política y el poder. Porque la pregunta no es solo si Jesús tuvo descendencia, sino qué significa que esa descendencia pudiera medipate haber influido en reinos, dinastías y decisiones que marcaron Europa. Al final, lo que comenzó con una huida desesperada por mar, terminó transformando a Francia en el guardián de un misterio explosivo. El verdadero Grial no era un cáliz de oro, sino un linaje de carne y hueso. Y ahora, después de recorrer esta historia prohibida, la pregunta queda en tus manos. ¿Es posible que la verdad haya estado oculta en una paz parida a simple vista, disfrazada de leyenda? ¿Y qué pasaría si un día ese legado saliera plenamente a la luz? Llegados a este punto, muchos se estarán preguntando, ¿todo esto no será solo un mito? ¿Dónde están las pruebas, las evidencias que puedan darnos al menos una pista real de que esta historia tiene fundamento? Y lo sorprendente es que, aunque fragmentadas, existen piezas modernas, hallazgos arqueológicos, textos redescubiertos y leyendas persistentes, que cuando se unen forman un mosaico inquietante. Empecemos con los textos gnósticos, descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Estos manuscritos, ocultos durante siglos, muestran una visión radicalmente distinta del cristianismo primitivo. Allí, María Magdalena no es una pecadora arrepentida, sino la discípula más cercana a Jesús. El Evangelio de Felipe incluso la llama su compañera, y describe una relación de intimidad que la Iglesia oficial siempre negó. El Evangelio de María, por su parte, la muestra transmitiendo enseñanzas secretas que los apóstoles hombres no comprendían del todo, porque estos textos fueron marginados y silenciados, porque cuestionaban la narrativa oficial y porque apuntaban a un vínculo demasiado incómodo, uno que sugería cercanía, familia y herencia. Pero no son solo textos. En el sur de Francia, la región donde la tradición sitúa la llegada de Magdalena, existen rastros palpables. En Saint-Baume se venera una cueva donde, según las leyendas, Magdalena vivió sus últimos años. En Saint-Maximin-la-Sainte-Baume se guarda una cripta con reliquias atribuidas a ella. Durante siglos, peregrinos de toda Europa viajaron allí convencidos de que no era un mito, sino una verdad que la Iglesia prefería relegar. Incluso el arte y la arquitectura parecen guardar pistas. Catedrales góticas como Chartres o Notre Dame en París contienen símbolos enigmáticos. Vitrales con figuras femeninas rodeadas de rosas, laberintos que algunos interpretan como metáforas del viaje iniciático hacia un secreto oculto. ¿Por qué tanto protagonismo a figuras femeninas y a símbolos vinculados a la fertilidad y a la sangre? Una posible explicación es que los constructores de estas catedrales, influenciados por tradiciones esotéricas y quizás por los templarios, estaban dejando un mensaje en piedra, que el verdadero Grial no era un cáliz, sino una herencia viva. La arqueología también aporta piezas curiosas. Excavaciones en Provenza han revelado tumbas antiguas cuya tradición oral vincula con los acompañantes de Magdalena.
Aunque los análisis oficiales evitan confirmarlo, lo cierto es que la persistencia de estas historias locales no se desvanece. En algunos registros se habla incluso de migraciones orientales hacia la Galia en el primer siglo, lo que abre la posibilidad de que un grupo pequeño realmente llegara por mar. A esto se suma la leyenda de Rennes-le-Château, un pequeño pueblo del sur de Francia que desde el siglo XIX se convirtió en epicentro de teorías conspirativas. El sacerdote Berenguer Saunier habría descubierto documentos o tesoros vinculados al linaje de Jesús y Magdalena. De repente, un pueblo olvidado se volvió un símbolo de secretos ocultos, atrayendo investigadores, místicos y hasta escritores que vieron en esa historia una prueba de que el legado nunca se perdió del todo. Y hay más. Investigadores modernos han analizado genealogías medievales que relacionan a la dinastía merovingia, los primeros reyes de Francia, con un linaje que algunos consideran descendiente directo de Jesús. Aunque no es posible demostrarlo con certeza, la coincidencia de símbolos, tradiciones y relatos resulta demasiado fuerte como para ignorarla. Lo fascinante es que ninguna de estas evidencias, por sí sola, constituye una prueba absoluta. Los textos gnósticos podrían ser interpretados de distintas maneras. Las reliquias en Francia podrían ser fruto de la devoción medieval. Los símbolos en las catedrales podrían tener múltiples significados. Pero cuando se juntan todas estas piezas, emerge un patrón que no puede descartarse tan fácilmente. Ese patrón apunta a una verdad escondida mendiga a plena vista, que durante siglos comunidades enteras preservaron, protegieron y transmitieron la idea de un legado vivo de Jesús y María Magdalena. No como una leyenda aislada, sino como un secreto demasiado poderoso para ser revelado. Hoy, la arqueología sigue explorando, los manuscritos gnósticos siguen traduciéndose, y las leyendas continúan inspirando tanto a creyentes como a escépticos. Pero lo cierto es que cada nueva pieza parece encajar en el mismo rompecabezas. La pregunta entonces no es si existen evidencias, sino qué hacemos con ellas. ¿Nos atrevemos a ver más allá de lo que la historia oficial nos enseñó? ¿O preferimos pensar que todo son coincidencias? Lo inquietante es que cuanto más miramos, más parecen alinearse las pistas hacia una misma conclusión, que el linaje oculto no es solo una teoría. Es un eco persistente que resuena a lo Bartatsterig a lo largo de los siglos. Hemos recorrido un viaje que nos ha llevado desde Jerusalén hasta las costas de Francia, pasando por leyendas, persecuciones y secretos ocultos bajo siglos de silencio. Y ahora, cuando todo parece entrelazarse en una red de pistas, surge la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Si Jesús realmente tuvo descendencia con María Magdalena, no estaríamos hablando solo de un detalle oculto en la historia. Estaríamos frente a un hecho capaz de transformar por completo la manera en que entendemos la fe, la Iglesia y el poder espiritual, porque durante 2000 años se nos enseñó que el cristianismo se fundamenta en un sacrificio único y una resurrección gloriosa. Pero ¿qué pasaría si además hubiera un legado vivo, de carne y hueso, que continuó su misión en secreto? Algunos dirán que esta hipótesis amenaza la fe, pero quizás ocurre lo contrario. Quizás revela un lado más humano, más cercano, más comprensible de Jesús. No como una figura inalcanzable, distante y rodeada de dogmas, sino como un hombre que amó, que protegió y que quiso dejar un legado más allá de los muros del templo. ¿No haría esto que su mensaje de amor y esperanza se volviera aún más real, aún más tangible? Otros argumentarán que el poder de la Iglesia se ha sostenido en el silencio, que aceptar esta verdad significaría perder siglos de autoridad construida sobre la idea de que Jesús no tuvo familia. Porque si hubo un linaje, entonces el poder no estaba en Roma, sino en un grupo de hombres y mujeres que llevaron en su sangre la herencia de lo divino. Y eso, para muchos, sigue siendo demasiado peligroso de aceptar. Pero aquí hay algo más profundo. Cuando pensamos en el Santo Grial como un linaje y no como un cáliz, se abre una reflexión distinta. El verdadero tesoro no sería un objeto sagrado escondido en algún lugar secreto, sino la continuidad de la vida, la sangre como símbolo de lo divino latiendo en lo humano. El mensaje sería claro: lo sagrado no está en una copa de oro, sino en cada ser humano capaz de encarnar el amor, la compasión y la luz que Jesús enseñó. Y entonces entendemos por qué tantas leyendas se empeñaron en proteger este secreto. Porque no era solo una cuestión histórica, era una cuestión espiritual. Aceptar la humanidad de Jesús no resta poder ni a su divinidad. Al contrario, la multiplica. Porque nos recuerda que lo divino puede habitar en lo chino, que la luz no está reservada en los altares, sino que puede arder en cada vida. Ahora, mira atrás un instante, recuerda la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué pasaría si Jesús tuvo una hija y su historia fue borrada? Hemos visto las huellas, los símbolos, los textos olvidados, las leyendas persistentes. Nada es concluyente, pero nada desaparece.
Como brasas bajo la ceniza, la historia sigue ardiendo, esperando el momento de salir a la luz. Y aquí llegamos a ti, porque más allá de lo que digan los textos, la arqueología o las leyendas, la verdadera pregunta es, ¿qué haces tú con esta posibilidad? ¿La descartas como un mito? ¿La abrazas como una revelación? ¿O la mantienes en el rincón de lo misterioso, como una semilla que un día podría germinar? Lo cierto es que, creas o no en esta historia, hay algo que no se puede negar. El poder de la figura de María Magdalena y de Jesús trasciende los siglos. Su legado, sea espiritual, sea de sangre o sea ambos, sigue inspirando, sigue incomodando, sigue moviendo a millones. Y quizás ese es el verdadero milagro, que 2000 años después aún estemos aquí, preguntándonos por ellos, buscando respuestas que desafían todo lo establecido. Así que al terminar este viaje, te dejo con una sola reflexión. Si lo divino realmente se hizo humano en Jesús, y si ese legado siguió viviendo a través de su sangre en Francia, entonces, ¿qué significa eso sobre ti y sobre lo que eres capaz de heredar y transmitir? La respuesta, como siempre, no está en un libro ni en un templo. Está dentro de ti,